Contigo Puebla. Agradezco mucho la visita del doctor José Joaquín Loaiza del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto, como cada lunes aquí con nosotros. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Fernando, gracias por darnos este espacio. Gracias por estar aquí en día de puente. Está la ciudad muy tranquila, está prácticamente todo el mundo sin actividad, pero pues bueno, hay mucho que denunciar precisamente sobre la situación de los trabajadores, no solamente los jubilados y pensionados, también los activos, a quienes, pues como hemos dicho en estos micrófonos, se les atenta, o más bien existe la intención latente de poder mermar aún más la posibilidad de una pensión digna en el futuro. Y recientemente, este 31 de octubre, se celebró el Día Internacional del Ahorro, y algo que usted me adelantaba, doctor José Joaquín Loaiza, era precisamente el hecho de que a los trabajadores, pues, se nos obliga a un ahorro forzoso que al final de cuentas, al final de nuestra vida laboral, pues se supondría recuperaríamos, pero no es así. ¿Cuáles son las circunstancias del ahorro de los trabajadores en México actualmente, doctor? Buenos días. Sí, Fernando, la situación continúa muy crítica. Desafortunadamente, los trabajadores y la sociedad en general no se dan cuenta de este gran despojo que estamos teniendo. Todos los ahorradores ahora cautivos, porque son los realmente cautivos, ya que en ningún momento vamos a poder ver no vamos a poder tocar esos ahorros, ya que esos ahorros están creciendo en forma descomunal, pero para el beneficio de unos cuantos, los empresarios, el sector financiero, pues con la complicidad del gobierno, e incluso complicidad también de los poderes legislativo, judicial, hasta sindical. Entonces es un problema muy grave, de tal forma que a la fecha de 11.2 millones de cuentas individuales que se manejaban en este sistema de ahorro para el retiro, actualmente están manejando ya este sistema más de 59 millones de cuentas. Y en cuanto a recursos, también son enormes los recursos que están manejando. Actualmente se manejan ya 3.09 billones de pesos. Hablamos de cantidades sumamente grandes. Sin embargo, por otro lado, se dice por los ejecutivos, los empresarios, la OCDE, la CONSAR, el gobierno, que este sistema es inviable. Que es inviable porque no alcanza para dar una tasa de reemplazo a los trabajadores, la cual va a ser solamente de un 25%. Entonces es un problema realmente muy grave. Y por otro lado, hay una incongruencia, porque en la convención que acaba de ocurrir 30 y 31 de octubre, es la segunda convención de AMAFORE, la AMAFORE es la Asociación Mexicana de Afores, ahí en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en voz de su subsecretaria, Vanessa Rubio, menciona que este sistema está muy fortalecido. ¿Por qué? Porque manejan los recursos de la CIEFORE. Las CIEFORE son los sistemas de inversión que manejan pues todos los recursos, las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Y dice que maneja un 25% del ahorro interno nacional. Entonces, estamos hablando que hay un problema muy serio de que por un lado manejan tantos recursos que el trabajador no va a disponer de ellos y que pues realmente es incongruente, porque al final de cuentas el trabajador no verá nunca sus ahorros. Desgraciadamente, como mencioné al principio, la gente no se da cuenta. Y es un punto importante porque la apatía que tenemos, pues la mayoría de la población, y esa inercia que hemos seguido, ese conformismo, nos está llevando a que incluso nos manipulen, porque en el afán de construir y fortalecer más este sistema, quieren obligar al trabajador que ahorre más, que su ahorro, su contribución obligatoria y ahora voluntaria, quieren que crezca en forma desmedida igual. Manejan que es para mejorar la tasa de reemplazo, sin embargo esto pues no jamás se ha visto. Esto es para que siga creciendo esa cantidad que está siendo fuente de enriquecimiento, fuente de financiamiento para las empresas privadas, incluso para el gobierno,
en diferentes, están trabajando en el mercado financiero, en el mercado bursátil, que puede tener igualmente altibajos. Lo cierto es que el trabajador está en la calle. Son 3.9 billones de pesos los que las AFORES ya están acumularon, que ya acumularon. Doctora Cristina González, bienvenida, buenos días. 3.9 billones de pesos que ya están manejando de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores. Contrasta esta cifra con la que han manejado también desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, de que son tantos billones de pesos lo que nos cuestan los jubilados y pensionados, que es un argumento que recientemente volví a escuchar por parte de Miquel Arriola, el director general del IMSS. Es decir, el dinero de los trabajadores que está siendo utilizado por las AFORES, tanto para capitalizar empresas privadas como para meter ese mismo dinero pues en el jueguito de lotería que se llama la Bolsa Mexicana de Valores, para incluso especular sobre ganancias a partir de los intereses acumulados por las cuentas que los mismos trabajadores generan. Es decir, se contradice el gobierno porque lo que nos demuestran las AFORES desde que sí hay posibilidad de que financiemos en este país, porque dinero hay, de que financiemos las pensiones de manera solidaria, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social parecería que nos habla de una cifra estratosférica que nos va a costar prácticamente como si todos los mexicanos, los contribuyentes, tuviésemos una soga en el cuello, ¿no? Que se llama billones de pesos por las jubilaciones y pensiones de nuestros trabajadores jubilados. Este fondo tan grande que está siendo manejado pues tremendamente a discrecionalidad o a discreción, ha sido un motivo de hartazgo realmente ya por parte de la sociedad. Cuando oímos que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dice que se requiere una reforma para el retiro y que de momento todavía no hay condiciones y que hay que posponerla, ¿de qué está hablando? Él habla de que faltan una cobertura en pensiones en México. Habla de que no hay un trabajo formal, que hay mucha informalidad. Sin embargo, esto pues está dando por la situación propia. El salario mínimo está por los suelos. Exacto. No alcanza, las personas tienen que buscar otras maneras de sobrevivir. Entonces, él habla también de que la percepción que tienen los mexicanos es de que este sistema de ahorro para el retiro está cobrando muchas comisiones y que da pocos rendimientos. Esto no es percepción, es una realidad, porque simplemente las comisiones que están cobrando al cierre de septiembre de 2017, dicho por la CONSAR, es de más de 21,000 millones de pesos, solamente en comisiones de estas sociedades de inversión. O sea, es algo terrible. Bueno, ¿y qué quieren hacer entonces? Pues quieren seguir todavía con ese afán de aumentar ese acúmulo tan grande de dinero. ¿Cómo? Pues de diferentes maneras. Aumentar el ahorro voluntario. Esto quiere decir que a los trabajadores informales les quieren obligar que también tengan una aportación voluntaria a este sistema. Ya hasta quieren que los niños comiencen a ahorrar. Que los niños, que los migrantes, que den una aportación para su retiro cuando lleguen a Estados Unidos. En fin, varias estrategias totalmente fuera de razón y en contra de los trabajadores mexicanos. Nada más como un complemento a esto, surgió recientemente una noticia de que están manejando la llamada economía del comportamiento. Esto está interesante porque esto de hecho ya se implantó hace mucho tiempo y sin saber el fundamento. ¿A qué se refiere esto? Hay un economista de reconocido prestigio mundial, de hecho en octubre pasado ganó el premio Nobel, Richard Thaler, que ha estudiado mucho tiempo, 40 años ha estudiado el comportamiento del ser humano en cuanto a tomas de decisiones. Y concluye que las decisiones que toma el ser humano son irracionales,
y que hay que darles un pequeño empujón para que ese comportamiento se torne favorable, entre comillas, para su beneficio. Entonces, esta situación que la están manejando ya desde hace muchos años, ¿a qué se refiere? Se refiere a que debe de empujarse al trabajador o al ser humano para que esté o caiga en el sistema de registro automático de pensiones. Esto quiere decir que ya no puede tener la capacidad de decisión, y así lo hicieron, de hecho. Así, esto estuvo implantado desde la reforma del Seguro Social en el 97. Ahí a fuerza automáticamente tenía el trabajador que aportar ya no había más. Pero en Estados Unidos en el 2005 vieron que los trabajadores no ahorraban lo suficiente. Dijeron, bueno, es por apatía, es por inercia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implantar una forma automática de registrar a todos los trabajadores. Nada más que hay una diferencia con lo que pasa aquí en México. Ahí les hicieron que su tasa de aportación incrementara del 3.5 a un 13.6% en el lapso de 40 meses. Ahora, ¿por qué? Porque les dijeron, bueno, vamos a tener una aportación mínima, pero ustedes van a ver rendimientos y van a ver ganancias. Entonces empezaron a manejar para que la aportación fuera mayor, hasta llegar a ese porcentaje. Aquí, en México, no lo han hecho, no lo han podido hacer, porque la situación en México es totalmente diferente a la de Estados Unidos. Pero la tendencia es que haya lo que se llama, dentro de esa economía de comportamiento, una compulsión suave. ¿A qué se refiere esto? A que en muchos países ya lo están haciendo. Sí. Es lo mismo, están metiendo a los trabajadores a que se registren o no tengan la capacidad de decisión, lo registran así, de forma automática. Y así, el ahorro forzoso. El ahorro forzoso. Y algunas veces, como en Estados Unidos, pues sí les dicen, vamos a aumentar esa tasa de contribución. Aquí en México es un ahorro automático, cautivo. Pero esto es, esa aportación que hacen de poco a poco incrementarlo, se llama un autoescalamiento, que aquí no se ha podido hacer. No se ha podido. No se ha podido por las condiciones socioeconómicas que ocurren aquí en México. Entonces la situación es muy crítica. Sí. Hablan, ya desde la CONSAT ya tiene 4 años manejando muchas estrategias, y hablan recientemente una cosa muy parecida, que el mexicano no ahorra por problemas de comportamiento. O sea, hablan de aspecto conductual. Cultural, incluso. Cultural, sí. Que porque no tienen, igual, que requieren un empujón para ahorrar, porque tienen obstáculos para su ahorro, como por ejemplo, que no ven señales de cómo ahorrar, que se les dificulta el trámite. De ahí que están implementando estrategias como la Afore Móvil, que está dando resultados, pero la gente desconoce esto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que esta teoría de la economía del comportamiento, que se echó a andar ya y está implantando en diferentes países, no es otra cosa más que una imposición para que el trabajador ahorre, formal e informal, y además es una manipulación. Es manipulación a los trabajadores y al pueblo en general. Entonces, porque al final de cuentas ese ahorro no se garantiza al final de la vida laboral. No se garantiza. Les comento que la tasa que van a obtener los trabajadores va a ser mínima, que no les va a alcanzar para tener una vida digna. Ni del 25%. Del 25%. Esto ya es tan notable, ya tan perceptible por mucha gente, que es lo que lleva a un hartazgo. Y de eso podemos saber un poquito más de lo que se está llevando a cabo. Doctora Cristina. Sí, sobre el hartazgo que dice el doctor, porque ahora nos quieren volver ahorradores compulsivos. Por un lado compradores compulsivos y por otro lado ahorradores compulsivos de verdad, nada más que de dónde, con estos miserables salarios que tenemos en este país. Coincidiendo en que la gente empieza a tener malestar, descontento, aún sin saber exactamente este perverso sistema del ahorro forzoso que son las Afores, y de algún modo empiezan a hacerse esfuerzos por la lucha unitaria en contra de este sistema. Sí. Le queremos decir que el día sábado los
integrantes del Consejo Nacional de Adultos hicieron un llamado a una reunión para discutir esa cuestión, qué vamos a hacer, cómo vamos a combatir este saqueo de las pensiones, porque además, como ya le habíamos mencionado, por el problema de la UMA va bajando, a muchos no les pagan. Entonces, en esa reunión, que a grandes rasgos le diremos, hubo coincidencia en que estamos hartos del saqueo y sobre todo del sistema que le estamos dejando a las nuevas generaciones, con un ahorro que van a recibir ahí, que viene siendo como el 25% de su último salario. De su último salario. Aunque estén ganando al final de su vida laboral, el 25%. Algo nomás para no morir de hambre, tal vez o menos, ¿no? Exacto. Y entonces, todos coincidimos en eso. Vamos a seguirnos reuniendo para ver cómo recuperamos ese dinero, esos 3 billones que tienen en sus manos estos especuladores financieros. Y para ello la reunión fue muy buena, llegaron de varios estados del país y nos vamos a ver aquí el 9 de diciembre. Aquí en Puebla. En el encuentro. Perfecto. En el encuentro para impulsar la iniciativa, para platicar el cómo amarrarle las manos, porque uno es el saqueo formal, legal, con las reformas a la ley del IMSS y del ISSSTE, y el otro ha sido el saqueo ilegal, donde se han robado los fondos, eso no es ningún secreto. Cierto. Y no de ahora, sino a lo largo de muchos sexenios, aunque no había reforma, se llevaban el dinero del Seguro Social. Ya sabe que tenía la fama de caja chica, y yo creo que no era tan chica. Hay un documento del licenciado García Sáenz, que era director en el 95 del instituto. Sí, pero y ahí mismo él denuncia de cómo el Estado, en su calidad de participante en el sistema tripartita, había dejado de dar y pide que ese dinero se regrese al Instituto del Seguro Social para que siga funcionando en su sistema pensional. Otro día hablaremos. Esta inconformidad y hartazgo a nivel nacional hizo que en tres momentos importantes el sábado 18 de noviembre se estén dando. Porque fue lo que mencionaba la doctora Cristina, en México, una asamblea muy grande, pero otra fue en San Cristóbal de las Casas, donde también hubo mucha participación y también se tocó este tema tan crítico de las pensiones y cómo eliminar a estas administradoras de fondos de retiro, las AFORE. Eso fue en la 10ª asamblea de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social. Pero también en Veracruz, simultáneamente, otra reunión muy importante, también con compañeros allá, luchando por la misma situación. Así está la situación. Hay que recordarle al auditorio que el Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto, junto con otras organizaciones, pues está proponiendo la desaparición de las AFORES y el regreso al sistema de jubilaciones solidario, que pues garantiza que el trabajador se vaya con el 100% de su salario al final, y sobre todo que quienes estamos en vida laboral, quienes estamos fuertes ahorita, pues contribuyamos con nuestro esfuerzo a quienes ya nos ayudaron a nosotros a sobrevivir, a quienes ya dieron su vida laboral, su libertad, su vida, todo, y sobre todo una cuestión de solidaridad entre las generaciones. Por eso el sistema solidario, porque quien está trabajando ahorita pues ayuda a sostener no solamente una buena vejez para sus padres, sino para la generación de sus padres, de sus abuelos. Es decir, solidariamente entre generaciones nos vamos apoyando, porque fueron nuestros viejos y nuestros padres quienes nos sacaron adelante. Digo, es humanidad pura, no veo yo otra cosa ahí. Ahora es para nosotros, pues realmente ya no, ahora es para los hijos, para los nietos, exacto, y para, como bien dice Fernando, para las generaciones que vienen. Muchísimas gracias, doctor José Joaquín Loaiza, doctora Cristina. Hacer una precisión. De las llamadas que entran aquí a veces preguntando por problemas específicos, me ha quedado un mal sabor de boca. A lo mejor la respuesta rápida que hemos dado, que yo di la última vez, no fue suficiente. Cuando preguntan un problema que cualquier asegurado pueda tener, nosotros les
sugerimos que vayan a la oficina donde con amplitud Okay. se puede uno documentar de su problema y darle una orientación adecuada. Perfecto. Yo vuelvo a hacer el llamado a los que nos escuchan, que por favor acudan a la oficina, si es que aquí por la brevedad del tiempo no se les puede explicar. Gracias. ¿El teléfono de la oficina? Es 213-3531. ¿Y están ubicados? En la 18 Oriente, número 205, despacho 7, en el primer piso. De 9 de la mañana, De 10 a 1. de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí los atienden los integrantes del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto. Muchas gracias, doctores. A ustedes por su Gracias. espacio. Contigo Puebla.